Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto darles la más cordial bienvenida a este evento virtual que se desarrolla en el marco del Día contra el Lavado de Dinero, actividad que es impulsada por iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas en inglés, a la cual Guatemala se suma con el objetivo de sensibilizar a los distintos sectores económicos, a la población en general y a las entidades públicas que conforman el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo sobre los riesgos de estos ilícitos. Dejo a continuación en el uso de la palabra al señor Intendente de Verificación Especial y Secretario Técnico de la COPRECLAFT, el licenciado Saulo de León Durán. Bienvenido. Esta iniciativa surge del esfuerzo que se ha realizado a raíz de los resultados de la última evaluación mutua realizada a Guatemala en el año 2016 respecto del cumplimiento de las recomendaciones de Gafi en materia de la represión y prevención de estos delitos, por lo cual se busca actualizar la normativa a fin de cumplir con las brechas, cerrar dichas brechas y deficiencias identificadas en nuestro sistema de prevención y represión de estos delitos. Recordemos que nuestra actual legislación data del año 2001 y la misma la relacionada al financiamiento del terrorismo data del año 2005. Muchas cosas han cambiado, los mercados han evolucionado y con ello el crimen organizado ha buscado nuevas formas de cometer estos ilícitos. Incluso, tal y como estará presentando el licenciado Flores Calamari en un momento, el COVID-19 ha significado riesgos y desafíos para los países en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Una situación nunca antes vivida y que debemos tomar como una oportunidad para replantearnos las formas de prevenir y reprimir estos delitos. Con el fortalecimiento de la legislación, estaremos impulsando una forma de transformar y fortalecer nuestro sistema nacional para luchar contra estos delitos. Permitir la adopción de un régimen preventivo con un enfoque basado en riesgos y debidamente diferenciado del régimen represivo. Manifestar el compromiso del país a nivel internacional en la lucha contra estos delitos a través de la actualización del marco legal, apegado a los estándares y tratados internacionales en la materia, así como contribuir al fortalecimiento de los esfuerzos globales nacionales en la prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Definitivamente, para el combate de estos delitos se requieren sistemas nacionales fortalecidos y el compromiso de todos. Me sumo al agradecimiento a la COPRECLAFT por la organización de este importante evento, así como reiterar el agradecimiento a la UNODC por la promoción de estas campañas y el apoyo en la generación de estos espacios. Y desde ya agradezco la asistencia de todos los participantes que hoy nos acompañan. Les deseo una provechosa jornada, la cual sé que será enriquecedora para todos y contribuirá al fortalecimiento de los conocimientos y capacidades sobre este tan novedoso tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Saulo de León por su importante mensaje en este día antilavado de dinero que se conmemora en el ámbito internacional. Contamos a continuación con la participación del distinguido conferencista internacional, el licenciado Helmut Flores Calamari. El señor Flores Calamari es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y magíster en Derecho Bancario, summa cum laude egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua y el Instituto Bancario Internacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero panameño, específicamente en el sector bancario y de seguros. Por más de 10 años fue jefe de análisis de la Unidad de Análisis Financiero UAF de la República de Panamá. Es experto evaluador operativo, certificado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, en la metodología para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y represivas del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenemos también el tráfico y trata de personas.
tenemos la propiedad intelectual, tráfico de armas, contrabando. Todos estos delitos que nos atacan como una amenaza externa traen como consecuencia generadores de dinero ilícito, que a la postre requieren obviamente de un proceso de blanqueamiento, de lavado, para poder ser integrado en nuestras economías. ¿Cuáles serían nuestras amenazas internas? Y estas amenazas internas serían a nivel regional, son recurrentes en nuestros países. Primero tenemos el narcotráfico interno, ¿no? La droga que pasa entre los países que son productores y los países que son consumidores, y obviamente el camino obligado entre estas dos partes. Tenemos el narcotráfico interno, tenemos los delitos financieros, cuando obviamente el crimen organizado busca estructurar a través de plataformas financieras sus dineros mal habidos, llámese obtener préstamos, llámese obtener hipotecas, llámese obtener estructuras para poder crear falsas esquemas de obligaciones para poder cumplirlas y poder tener un mecanismo de pago de estas obligaciones. Y obviamente la corrupción como un elemento importantísimo y obviamente de potencialización en estos tiempos de pandemia. Un punto importante en cuanto a los riesgos o las amenazas recurrentes y los riesgos emergentes es que un elemento importante es que estos riesgos, si bien es cierto, no son nuevos en la pandemia, lo que ocurre es que se potencializan. Es decir, que por no tener, obviamente, tanto pie de fuerza preventiva en el campo, obviamente estos riesgos tienden a inflarse o a maximizar su ocurrencia. No estamos hablando de riesgos nuevos, sino riesgos emergentes, riesgos que salen a flote y obviamente hay que tratar de prevenirlos. Vamos a visualizar cuáles son algunos de estos riesgos emergentes. Dentro de los riesgos emergentes que ha producido la pandemia en nuestros países, tenemos que visualizar primero los temas orientados a los insumos de salud. ¿Qué genera o qué ha generado este tipo de situación? El periodo de emergencia nacional también ha generado situaciones, los vamos a ver también. El apoyo solidario que le brinda el gobierno a la población, lo vamos a visualizar también. El impacto económico que ha generado esta pandemia. Las nuevas tecnologías como una situación paliativa para poder seguir nuestra vida, ya sea profesional, de estudio, incluso también de supervisión por parte de las entidades supervisoras. La debilidad preventiva que ha ocasionado este hecho y también algunos aspectos en incremento de donaciones. En cuanto a los insumos en salud, ¿qué nos hemos encontrado? El tráfico de medicamentos falsificados. Se ha encontrado o se ha visualizado en la infiltración del crimen organizado orientados a el tráfico de medicamentos. Obviamente obligando incluso a las farmacéuticas a obtener estos medicamentos y venderlos de manera fraudulenta. Y creando obviamente, además de delitos, problemas serios a la salud. El acaparamiento de los insumos de uso obligado. En la mayoría de los países de nuestra región, todos estamos obligados a usar una mascarilla. Entonces, el acaparamiento de este producto, el encarecimiento de esos precios, trae como consecuencia el cuestionarse sobre los fondos que se obtienen, primero para invertir en la compra de estos y segundo, para poder aumentar y generar más recursos. Entonces, obviamente, sí, hay que visualizar todos estos elementos que son periféricos a la hora de generar este delito. Alza en los precios de productos de cuidado personal, el alcohol, el gel alcoholado, los medicamentos, todos los elementos, los desinfectantes, que todo ahora mismo se ha encarecido producto de la alta demanda y oferta orientada a este tema de protección. El delito de estafa y fraude. Hemos nosotros obtenido información por parte de la mayoría de los jefes de las unidades de inteligencia financiera de la región, de que obviamente ha habido un disparo o un incremento en este tipo de delitos en la pandemia, ¿no? Gente que se aprovecha de gente, obviamente tomando y jugando con su tranquilidad y su salud. La alteración de precios de los insumos médicos también es un elemento importantísimo que se ha visualizado en los países de la región. Ahora, además de los insumos de salud, entramos en un aspecto importante, la emergencia nacional. Todos los países de nuestra región
han decretado normas restrictivas y de emergencia nacional. Pero estas situaciones a nivel regional e incluso en la mayor parte del mundo ha traído como consecuencia obviamente la limitación en la movilidad y en la cuarentena. Pero las declaratorias de emergencia nacional sin rendición de cuentas y sin transparencia han traído como consecuencia grave percepción en temas de corrupción, como la flexibilización de los controles de los fondos públicos. Obviamente, si estamos en un periodo de emergencia, es lógico que el Estado o el gobierno tienda a facilitar o a flexibilizar, conforme lo establecen las normas legales, la posibilidad de adquirir fondos para poder suplir las necesidades del pueblo. Pero no obstante, esto debe ir acompañado por un plan de rendición de cuentas o un plan también de transparencia para poder, obviamente, disminuir la percepción y también los posibles hechos de corrupción. La percepción de corrupción en licitaciones públicas, cuando hablamos de percepción, es obviamente lo que trae como consecuencia una falta de comunicación por parte de los gobiernos. Tenemos también la percepción de corrupción en compras de insumos médicos, ¿no? Los respiradores, las camas, los hospitales, las adecuaciones para poder, obviamente, brindarle servicios médicos adecuados a la población en estos tiempos de pandemia. El apoyo solidario. Cuando hablamos de apoyo solidario, hablamos sobre aquellas soluciones o alivios que quiere brindar o que requiere brindar el Estado a aquellas personas que tienen necesidad para poder cumplir su mínimo de calidad de vida. Y en este sentido, algunas jurisdicciones y algunos países han adoptado temas como bonos solidarios, bolsas de comida, ayudas o alivios financieros, moratorias, para poder aliviar de alguna manera la necesidad del pueblo. Pero ¿qué pasa en esta situación? Es que al final probablemente este alivio no llega a todos los sectores vulnerables. Evidentemente trae como consecuencia que hayan personas que tengan obviamente necesidad y que también favorezcan el tema de la realización de crimen organizado o ser tierra fértil para el crimen organizado. Las bolsas de comida que no llegan a la mayoría también es un elemento que ha traído como consecuencia la pandemia. El impacto económico. Todos estos son elementos que traen un escenario adecuado para el lavado de dinero. Y es importante visualizar todos estos escenarios para poder entonces luchar contra ellos y poder obviamente aplicar las medidas necesarias para poder disminuir la brecha de los desafíos y de los retos que se tiene para prevenir este delito. El impacto económico. Aquí vemos empresas y negocios con pérdidas económicas, un tema completamente regional. En todos los países estas medidas han traído como consecuencia el confinamiento, que empresas cierren, que empresas reduzcan su jornada laboral, un límite de personas que obviamente impacten la producción del negocio y obviamente en los ingresos. Esto ha traído como consecuencia en su mayoría empresas cerradas o empresas al borde del cierre, que puede traer como riesgo principal el apoyo o el alivio financiero producto de dinero de procedencia ilícita mediante la inyección de efectivo para poder reflotar la misma y de alguna manera u otra poder entonces justificar la utilización de dinero para poder entonces reflotar estas empresas. Entonces es importante aquí mandar un mensaje adecuado a los organismos de supervisión y también a las plataformas del sistema financiero y no financiero sobre prevenir la utilización de sus plataformas con dinero que no sea de legítima procedencia. Esto quiere decir que hay que preguntar la procedencia de los fondos, hay que rellenar los documentos adecuados, hay que hacer los reportes de operaciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial, que viene siendo la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala, cuando se visualiza o se comprende de que hay una utilización inadecuada. No es lógico que en una situación de pandemia haya exceso de efectivo cuando lo que ahora mismo hay es necesidad de las personas. Entonces hay que hacer un balance entre ese exceso de efectivo versus el perfil que tiene la persona que porta ese efectivo. Entonces, cuando hablamos de lavado de dinero, no estamos hablando del propio generador del dinero ilícito. En sí, lavado de dinero lo que busca es alejar el dinero sucio de su autor. Así que usualmente siempre se busca a un testaferro, a un intermediario, a un tercero,
que no tiene probablemente un perfil de delincuente, pero sí podemos medir el perfil transaccional o el perfil financiero de la persona para poder determinar que la persona no tiene elementos de recibir esos ingresos de manera comprobada o lógica. Personas con contratos de trabajo suspendidos también es una situación que trae y favorece el tema del lavado, porque tenemos personas con necesidades. Y es por eso que la campaña que ha lanzado la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en este año 2020, establece: el lavado de activos está en línea, distánciate y protégete. No hay justificación para recibir fondos que no tengan una legítima procedencia. Nuestras leyes penales o nuestras leyes represivas establecen que el prever razonablemente que un dinero no proviene de actividades lícitas nos puede traer consecuencias penales e incluso de cárcel. Entonces es importante comunicar a toda la población y a la ciudadanía sobre las posibles consecuencias de recibir dinero que no tenga legítima procedencia, en el sentido de apoyo o alivio en tal caso. Una empresa a la cual le llega un socio desconocido o conocido, pero que usted sabe que no es de ese perfil, y dice: bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a aportar lo que necesitas para poder seguir adelante. Puede sonar bien, puede sonar adecuado, pero el problema aquí es la procedencia de ese dinero. Ese dinero puede venir de corrupción, puede venir de extorsión, puede venir de drogas, puede venir de cualquier delito precedente que no tenga una legitimación orientada a establecer la claridad de su fuente. Como lo hablamos, puede venir cualquiera de los delitos de las amenazas que vimos o las amenazas recurrentes. Pérdida de la fuente de ingresos, hay mucha gente que ha quedado sin trabajo. Es decir, hay personas que se le han suspendido contratos, hay otras que han quedado sin empleo y que obviamente hay necesidades que suplir, hay casas que pagar, hijos que mantener, comida, gasolina, gastos y demás, y que obviamente genera una preocupación. Y esto trae como consecuencia poca resistencia. Las personas usualmente tienen sus cuentas de ahorros, tienen su planificación, pero nadie se planificó de alguna manera u otra para poder resistir gran cantidad de meses sin generar trabajo o sin recibir salario. Hay propuestas financieras que establecen que una persona debe ahorrar al menos 6 meses de su salario o que le permita al menos cumplir con sus necesidades importantes y sus obligaciones para poder conseguir otra fuente de trabajo. No obstante, a muchas personas les agarró esta pandemia de una manera sorpresiva, teniendo necesidades imperiosas que cubrir, y obviamente todo esto trae como consecuencia riesgos importantísimos para el tema de blanqueo de capitales, porque estas personas con necesidad pueden ser blanco de aquellas personas que tienen exceso de fondos pero no transparentes. Vamos a ver ahora cómo ha impactado las nuevas tecnologías en estos tiempos. El incremento del teletrabajo ha traído como consecuencia también el abuso por parte de los ciberdelincuentes, en donde los temas que se tocan entre las oficinas y entre las entidades puede verse trastocado por la violación a esas plataformas. Tenemos también que el trabajo remoto limita la labor preventiva. Muchos hemos estado en casa haciendo nuestro trabajo, pero ustedes imagínense las personas que hicieron en algún momento labor preventiva en sus casas como investigadores, analistas, personas haciendo audiencias a nivel remota o a nivel virtual. Es importante indicar que hay muchas unidades de inteligencia financiera de la región que incluso hacían análisis y su trabajo de esta forma, de manera remota en casa. El incremento del ciberdelito. Obviamente, si bien es cierto, la tecnología nos ha permitido hacer muchas cosas buenas como las que estamos haciendo hoy, estamos haciendo una capacitación virtual remota desde Panamá hacia Guatemala y hacia otros países, en donde cada quien está de frente a su ordenador o de frente a una pantalla, sin salir cada quien de su ámbito de confort. No obstante, esto también trae como consecuencias algunas vulneraciones que traen peligro. Debilidad preventiva.
Evidentemente hay una debilidad preventiva porque si bien es cierto se ha reducido el pie de fuerza laboral en nuestras oficinas preventivas. Hay menos personas trabajando por las propias condiciones de la pandemia. No puede haber gran cantidad de personas en un solo lugar trabajando, confinadas. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia? Ha traído como consecuencia menos personas realizando labores preventivas y represivas. Menos personas en los sujetos obligados, personas que trabajan un día sí, un día no, o días intercalados, reducción de horas laborales de la jornada. Y ojo, no es que no esté bien por el tema de la salud, así debe ser porque tenemos que cuidarnos y tenemos que proteger nuestra salud ante todo. No obstante, esto es uno de los retos que estamos teniendo en materia de la prevención, porque obviamente mientras se reduce el personal que hace este tipo de trabajo, obviamente el crimen organizado va a 10 o a 50 o a 100 pasos más adelante. Es por esto también que las leyes buscan tratar de cumplir aquellas falencias que se van identificando en las evaluaciones que se nos hacen a nuestros países. No obstante, siempre el crimen organizado trata de encontrar nuevas formas de lavar este dinero. Primero fueron los sujetos obligados financieros, ya ahora estamos con los sujetos obligados no financieros. Y a la postre, en la actualidad, hay más vulnerabilidad con los sujetos obligados no financieros que con los financieros. Los financieros usualmente tienen una forma, una experiencia o tienen historia preventiva en este sentido, por lo cual sus controles usualmente son más fuertes. No obstante, en el sector no financiero es el más vulnerable porque además de tratar de hacer negocio, tiene que ahora practicar normas preventivas, ¿ok? Una persona que vaya a comprar un carro en este momento o un auto con dinero en efectivo, esta empresa concesionaria de automóvil debe hacer la labor preventiva de preguntar, cuestionar y verificar la procedencia de esos fondos. Entonces, estamos hablando ya de mayor conocimiento y capacidad en el sentido de poder realizar la labor preventiva de los países. Ha habido una reducción de reportes de operaciones sospechosas en virtud de esta disminución. Y todo esto debilita el sistema preventivo, todo esto favorece evidentemente el crimen organizado. Ha habido una reducción en el número de reportes de operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados. Obviamente esto ha traído como consecuencia que no hayan una gran cantidad de análisis producto de las posibles tipologías que se pudieran encontrar en este momento. Y asimismo, investigaciones. Hoy, durante el día, hemos escuchado a algunos directores de unidades de inteligencia financiera en distintos webinars que han habido en conmemoración de este día y no ha habido una posición uniforme en cuanto al incremento o disminución de los reportes de operaciones sospechosas. Algunos directores han dicho que sí se ha reducido y es lógico. Y hay algunos que han dicho, por ejemplo, en el Caribe, que no ha habido una reducción como tal. No obstante, además de eso hay que ver cuál ha sido la calidad de esos reportes de operaciones sospechosas. Porque es importante visualizar que la labor que hace una unidad de inteligencia financiera depende de la calidad del trabajo preventivo, de entrega de información, de cumplimiento por parte de los sujetos obligados, le entreguen a la Intendencia de Verificación Especial información que les permita obviamente hacer un análisis adecuado de la información que se recibe. Entonces, obviamente aquí encontramos un reto importantísimo, un desafío para las unidades de inteligencia financiera, para la IBE, en tal caso de Guatemala, porque hay que visualizar todos estos componentes que probablemente podrían afectar muchas cosas, podrían afectar estadísticas de rendimiento, estadísticas de efectividad. El país cada cierto tiempo tiene que ir mostrando a Gafi su seguimiento intensificado, sus mejoras, sus informes, y siempre se miden las estadísticas de efectividad. No basta solamente con tener leyes, hay que implementar, hay que reportar, hay que analizar, hay que investigar y hay que procesar. De manera tal de que mostrar que los sistemas, además de cumplir las leyes, generan resultados. Así que en ese sentido, obviamente es importante la solicitud que ha hecho tanto el señor presidente de la República como el intendente en cuanto a la aprobación de las leyes a nivel de la Cámara de la Asamblea de Diputados o de Legisladores. Otro punto importante que impacta la debilidad
preventiva son los retrasos en las respuestas de los requerimientos de información. ¿Por qué? Porque la unidad de inteligencia financiera, para poder ampliar su trabajo, necesita y requiere, obviamente, pedir más información para poder ampliar el marco de análisis. Y no estamos hablando solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Obviamente, nuestros países pertenecen a una red de unidades de inteligencia financiera. A su vez, también los ministerios públicos tienen que responder o solicitar asistencias judiciales internacionales que se ven disminuidos en los tiempos producto de lo que tenemos como pandemia o las normas de salubridad y distanciamiento. Obviamente estos delitos traen como consecuencia la obtención de dinero ilícito en un país y puede ser que los fondos pasen a otra jurisdicción, lo cual es de vital importancia la cooperación internacional y la coordinación y la rapidez y la oportunidad de la entrega de la información. Esta información tiene que ser oportuna. De nada vale que usted haga que un banco o un sujeto obligado reporte una información, la IBE pida y amplíe información y al final de cuentas hay un retraso en la misma y cuando ya se va al Ministerio Público el dinero se fue para otro lado. Entonces al final tenemos que ser oportunos y esto también es un elemento que impacta en el sistema preventivo. Se ha hablado también mucho de las donaciones. Obviamente, hablar de donaciones en tiempo de pandemia suena lógico, suena normal. Pero ¿qué pasa? Que se han incrementado las donaciones y muchas de esas solicitudes de donaciones son falsas o son orientadas a estafar a las personas. O obviamente están orientadas a hacer un canal adecuado, ya sea de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. Y un punto importantísimo aquí con respecto al financiamiento del terrorismo es la diferencia vital, es que si en el lavado de dinero sabemos que el dinero proviene de fondos ilícitos, el financiamiento del terrorismo, los fondos pueden venir de ambas fuentes, de fuentes ilícitas y de fuentes lícitas. Es decir, yo puedo perfectamente con mi salario o perfectamente con mis ganancias aportar dinero al financiamiento del terrorismo y no importa de dónde vengan los fondos si los mismos tienen esa finalidad. Entonces, el GAFI hace un llamado importante a fortalecer el esquema contra el lavado y establece que se debe garantizar que las donaciones no se deben retrasar por sospechas de blanqueo. Entonces, aquí hay un elemento, un camino muy difícil que manejar, hay una arena movediza, porque de alguna manera u otra le corresponden a las plataformas financieras evaluar el riesgo, evaluar obviamente el escenario y también visualizar y hacer los reportes adecuados cuando no se les responden a estas entidades respecto a las solicitudes de información que se requieren. Bien, una vez hemos salido de los riesgos emergentes, vamos a visualizar entonces qué podemos hacer para poder obviamente detener o mitigar estos riesgos. Si ya ustedes visualizan que las amenazas que fueron presentadas al inicio, como son las amenazas orientadas a la trata de personas, narcotráfico, la corrupción, los delitos financieros, el blanqueo de capitales, todas estas amenazas, de alguna manera u otra, son riesgos que se potencializan o se han potencializado con la pandemia. Es decir, no se trata de nuevos riesgos, son los mismos riesgos, pero mucho más fuertes. Entonces hay que, evidentemente, generar mayor consistencia en las medidas de mitigación. ¿Cuáles pueden ser esas medidas de mitigación? Es importante indicar que tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica han emitido guías orientadoras y protocolos y manuales orientados a establecer mecanismos de mitigación de estos riesgos emergentes. Siendo estos primero la comunicación y coordinación. Debe existir comunicación y coordinación entre las autoridades preventivas y los sujetos obligados. Es decir, establecer las orientaciones adecuadas en cuanto a los reportes, en cuanto a las alertas, los mismos entes, los mismos sujetos obligados, generar sinergias internas entre ellos, comunicarse y lo que se identifica como tipología, lo que se ha identificado como una estrategia por parte del crimen organizado para acceder a esta plataforma. Debe haber esa comunicación y coordinación para luchar en conjunto, para poder proteger la plataforma financiera y no financiera de los países. La debida diligencia al cliente, esto es vital.
Esto es vital para poder reportar operaciones sospechosas de calidad. Si usted no conoce de manera adecuada al cliente, muy difícilmente puede reportar una operación inusual, que no contrastada con el cliente o no justificada, entonces sobrelleva o escala a una operación sospechosa. Si yo sé que mi cliente gana $2,000 mensuales, pero me está depositando en la cuenta $5,000 en efectivo semanales, obviamente excede su perfil transaccional y trae como consecuencia una alerta o una inusualidad. Ojo, este cliente puede justificar que su ganancia es lícita. Se cambió de trabajo, tuvo una mejor oportunidad, es socio de una empresa, todo eso se puede justificar. Y si se justifica, no hay necesidad de hacer un reporte de operación sospechosa. Pero para poder hacerlo, tiene que conocer debidamente al cliente, saber cuánto gana, cuál es su perfil financiero, cuál es su perfil económico, paga casa, paga carro, paga préstamo, paga deudas, cuántos hijos tiene, hay gastos, y así hacer un estudio patrimonial del cliente y poder determinar con sus depósitos y sus retiros que el cliente tiene un manejo inadecuado de su transaccionalidad. Eso es vital, la debida diligencia del cliente. Y esto, evidentemente, basado mediante un enfoque basado en riesgo. Hay que revisar los perfiles de los clientes. Si el cliente en estos momentos me indica, por un lado, que no puede pagar su préstamo porque está sin trabajo, pero por un lado tiene depósitos que exceden su perfil, o tienen depósitos a plazo fijo con fondos que no se justifican con su transaccionalidad, entonces aquí hay un problema que hay que alertar y que el cliente debe justificar. Entonces hay que hacer una revisión de los perfiles de los clientes mediante un enfoque basado en riesgo. ¿Y qué significa un enfoque basado en riesgo? Evidentemente, si el cliente es de un perfil elevado o un riesgo elevado, entonces la debida diligencia tiene que ser más amplia, tiene que ser amplificada. No obstante, si es de un riesgo bajo, entonces se hace una debida diligencia básica o simplificada. Entonces aquí el GAFI recomienda que la entidad haga su estudio basado en riesgo para poder prevenir la utilización de su plataforma financiera o no financiera por los delincuentes. Orientación a los sujetos obligados. Aquí, evidentemente, a la Superintendencia de Bancos, a todos los organismos de supervisión por parte del Estado guatemalteco, la Intendencia de Verificación Especial como un ente de recepción de información para el análisis y difusión de inteligencia financiera, orientar y retroalimentar a los sujetos obligados respecto a la calidad de los reportes de operaciones sospechosas que están recibiendo, de manera tal de poder tratar de poder identificar más y mayores tipologías o tendencias en estos momentos. Estos momentos son importantes porque para las unidades de inteligencia financiera, los organismos de supervisión y para los investigadores se genera un cúmulo de información que tiene que a su vez ser alertado para poder prevenir a los sistemas. Enviar los reportes a la IBE. Un cordial saludo hasta la hermana República de Panamá, desde donde usted gentilmente nos acompaña en este evento. Voy a permitirme repetir la pregunta que hacía uno de nuestros participantes para su amable atención. Sí. ¿Cuáles son los principales riesgos emergentes en materia de lavado de dinero en la región latinoamericana que se han identificado como consecuencia de la pandemia del COVID-19? Sí, muy buena pregunta y a lo largo obviamente de la presentación estuvimos visualizando las amenazas que son recurrentes y cuando hablamos de amenazas recurrentes son amenazas que nos impactan a todos los países de manera general, ¿no? Y muchas de ellas son amenazas internas propias de nuestros países per se, porque cada país tiene un contexto distinto. No es lo mismo el lavado de dinero, obviamente, en Panamá, que en Colombia, que en Guatemala, que en Costa Rica, que en República Dominicana. Cada país tiene un contexto distinto. Por lo menos en el caso de acá de Panamá, tenemos un sistema financiero complejo. Entonces, obviamente, el contexto de lavado de activos es distinto. En el caso, obviamente, de Guatemala, el contexto también es distinto. Entonces, por eso que los organismos internacionales, como el GAFI, ha indicado que los países deben hacer su autoevaluación de riesgos y en virtud de esos riesgos identificar cuáles son sus amenazas externas y sus amenazas internas.
En el caso de las amenazas que nos pegan o nos impactan a todos por igual, en el caso de los retos y desafíos de la pandemia, como lo ha hecho la pandemia del COVID, los principales delitos que nos impactan o los principales riesgos emergentes serían el crimen organizado y la corrupción. Y la corrupción orientado más que todo por el tema de la percepción, por la falta de rendición de cuentas y por la falta también de transparencia. Entonces es un tema regional. ¿Por qué? Porque sí, la propia pandemia ha generado la necesidad imperiosa de que el Estado flexibilice los controles, porque ustedes saben que en nuestros países, por nuestro sistema jurídico, retirar fondos de las arcas del Estado involucra aprobación de ley, traslados de partida, aprobación de Asamblea Nacional, pero las constituciones nuestras y nuestras leyes permiten, por temas de emergencia nacional, poder entonces flexibilizar estos controles. Pero la flexibilización de estos controles debe traer como consecuencia también la rendición de cuentas. Y obviamente la falta de rendición de cuentas o transparencia trae una percepción de corrupción que evidentemente tenemos que evitar, por un lado, y por el otro lado también blindar nuestros sectores financieros para poder evitar que el delito se dé. Otra cosa importante también es el crimen organizado, que el crimen organizado ha generado mucho dinero previa a la pandemia, dinero que está oculto, dinero que no está en el sistema, pero ha encontrado en este momento tierra fértil por las necesidades, por los contratos suspendidos, personas sin trabajo, personas que en estos momentos necesitan apoyo y que de alguna manera u otra el crimen organizado puede ver como una oportunidad perfecta de hacer este tipo de inversiones. Así que yo diría que regionalmente tendríamos tanto la corrupción como la percepción de corrupción como el crimen organizado, que tenemos que obviamente visualizar como unos riesgos recurrentes potencializados, que tendríamos que obviamente protegerlos. Muchas gracias, licenciado Flores Calamari. Muchas gracias por continuar con nosotros y, por supuesto, reiteramos este especial saludo. La segunda pregunta, licenciado Flores Calamari, que llega a este evento es la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las entidades que componen el sistema de prevención de lavado de dinero de los países de la región latinoamericana como consecuencia de la pandemia del COVID-19? Muy buena pregunta también. Otro punto importante, además de identificar los riesgos, el desafío que tienen los organismos de supervisión y todos los entes preventivos está en maximizar sus controles y realizar la supervisión necesaria para poder registrar si se cumplen con lo que está indicado en las leyes preventivas. Si en periodos normales, hacer la supervisión y cumplir el rol preventivo de los organismos de supervisión no es fácil, evidentemente en este periodo mucho menos. Es decir, que este distanciamiento que existe y la pérdida del pie de fuerza laboral y la reducción de la jornada trae como consecuencia menos supervisiones, menos sanciones, menos revisiones, de manera tal de que obviamente eso va a ser uno de los primeros desafíos que va a tener que afrontar estos organismos de prevención para poder crear ese ambiente de control. Es importante. Muchas personas cuestionan el hecho de que tengan que hacer un informe a la IBE, por decirlo así. ¿Por qué yo tengo que hacer el trabajo preventivo de delito en mi negocio? ¿Por qué yo tengo que invertir dinero, tiempo, personal en prevenir un delito que no me corresponde a mí, por decirlo así? Entonces, la respuesta a esa pregunta o a ese comentario estaría orientado en que es mejor que el Estado o que el gobierno confíe en el propio sujeto obligado a hacer esa labor preventiva, a que obviamente el Estado tenga a alguien en cada oficina para hacer el trabajo preventivo. Sería como una intervención. Es como si yo tuviera a una persona de la superintendencia en cada banco. Sí, hacemos supervisiones integrales cada cierto tiempo, pero no tenemos una persona metida ahí siempre, ¿no? Pero obviamente esta labor de prevención, esta labor de supervisión
es compleja en tiempos normales. Ahora, en tiempos como lo que estamos viviendo en este momento son mucho más difíciles, así que lo que hay que buscar son estrategias para poder obviamente lograr mitigar la realización de los mismos. Uno de los comentarios que rescato de algunos de los webinars que hemos participado durante el día de hoy es que algunas agencias de supervisión regional establecen que ellos están haciendo supervisiones incluso virtuales. Entonces, hay que buscar la forma. Los sujetos obligados a la hora de practicar o de tener la política conoce a tu cliente, poder entrevistar a un cliente como estamos teniendo nosotros esta conversación, que si bien es cierto, pareciera personal, pero no lo es. O sea, estamos aquí, yo estoy respondiendo una pregunta, pero muchos se están beneficiando de esta respuesta. Entonces, lo que quiero indicar con esto es que uno de los principales retos del sistema preventivo es poder acoplarse a la situación y a las condiciones de salubridad para poder seguir cumpliendo y para poder mostrar al crimen organizado de que los sujetos obligados están cumpliendo medidas y que hay responsabilidades disuasivas para que no se siga cumpliendo con esto. Ahora, obviamente, si el organismo de supervisión no cumple con estos reglamentos o con estas exigencias, entonces el organismo de supervisión debe aplicar las multas adecuadas para poder, obviamente, mandar un mensaje de cumplimiento y control. Pero en sí, por ahí va la línea de los grandes desafíos, es hacer cumplir su control y hacer cumplir su mecanismo de exigir el cumplimiento de las normas preventivas. Muchísimas gracias por su brillante respuesta, el licenciado Flores Calamari. Tengo otra pregunta que nos llega de nuestro público participante en este webinar y dice lo siguiente. A nivel regional, ¿quiénes serían los actores clave para hacer un poco más homogénea la normativa que permita combatir el lavado de dinero? Los organismos claves. Bien, los organismos claves tienen que ir orientados a la coordinación. Por ejemplo, la plataforma de la COPRECLAFT es un organismo que en sí aglutina a entidades que coordinan los esfuerzos del país para poder, obviamente, dictar una orientación hacia el cumplimiento de la prevención y fortalecer todo el sistema preventivo del país. Es importante visualizar que cuando se están tomando medidas preventivas, no se le está haciendo un favor o cumpliendo una ley solamente para poder cumplir las exigencias del Estado, del gobierno. No. Nosotros estamos protegiendo con esto la economía, estamos protegiendo nuestros negocios, estamos protegiendo también la imagen del país, estamos protegiendo también nuestras propias empresas y la transparencia de nuestras propias empresas, nuestro propio sistema. Entonces es importantísimo que cada entidad sepa su rol y cumpla su rol en el sistema preventivo y represivo, ¿no? Por ejemplo, los sujetos obligados que hagan las preguntas adecuadas, cuestionen a los clientes cuando tengan que cuestionarles, que llenen los documentos que tengan que llenar, cuestionen la procedencia legítima de los fondos. Si no es así y no hay justificaciones, hacer los reportes de operaciones sospechosas de manera adecuada a la IBE. Continuar con el siguiente punto que tenemos preparado para esta tarde en este webinar internacional que se transmite desde la ciudad de Guatemala. Tenemos las palabras de conclusión de este evento muy importante
para todo el ámbito latinoamericano, y es un verdadero gusto, un verdadero honor dar la más cordial bienvenida a este evento al señor José Vila del Castillo, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas en inglés, quien tiene las palabras de conclusión en este magistral evento. Le dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes también desde Panamá. Agradezco las palabras del honorable señor Alejandro Eduardo Yamatei Falla, presidente constitucional de la República de Guatemala, y del señor Saulo de León, intendente de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala. Y recalco la importancia que tiene la prevención del lavado de dinero para la construcción de la paz, la gobernabilidad y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Felicito a los participantes de los órganos de supervisión, unidades de inteligencia financiera, sujetos obligados del Ministerio de Gobernación, ministerios públicos, Ministerio de Relaciones, en fin, a todos los representantes del sistema antilavado que conforman la COPRELACLAF de Guatemala, que nos acompañaron el día de hoy. Y además me acaban de decir que tenemos cerca de 1.500 personas conectadas, o sea que ha sido un éxito de llamada enorme, y enhorabuena también a los organizadores de la COPRELACLAF. Gracias también a la COPRELACLAF por darnos el espacio para poder participar con ellos en este importante evento. Como saben ustedes, desde hace 9 años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito celebra el Día de las Naciones el Día Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero en los distintos países. Cada 29 de octubre, en coordinación con las autoridades preventivas de control y de persecución de los países de la región, hemos sumado esfuerzos para construir acciones de prevención y sensibilización que impidan el avance económico de los recursos ilícitos del crimen organizado. Y este evento es una de las muestras que podemos poner encima de la mesa. Conscientes de que la pandemia mundial del COVID-19 aceleró el desarrollo digital y el uso de la tecnología, incluyendo el sistema financiero y los demás sectores de la economía, la conferencia de hoy, dada por mi amigo Helmut, se enfocó en los riesgos y desafíos en el lavado de dinero en este contexto. El señor Helmut Calamari ha evidenciado que la crisis del COVID-19 ha ofrecido oportunidades únicas a los grupos del crimen organizado que se dedican al lavado de dinero, tal y como se estableció también en la investigación del impacto del COVID-19 en el crimen organizado, que fue publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en julio del año 2020. Sumado a esto, también ha sido señalado que hemos diseñado la campaña de prevención. Sumado a esto, hemos diseñado la campaña de prevención del lavado de dinero, cuyo lema es: el lavado de dinero está en línea, distánciate y protégete. Y felicitamos los esfuerzos de la COPRELACLAF y del Gobierno de Guatemala por haberse sumado a esta campaña. Dentro de las amenazas recurrentes identificadas, se estima un aumento en los delitos de corrupción, crimen organizado, tráfico de drogas, delitos financieros y contrabando, entre otros, todos generadores de fondos ilícitos que traen como resultado indefectible la necesidad de ser lavados a través de las distintas tipologías identificadas por el señor Calamari. Sin embargo, el riesgo emergente no supone la aparición de nuevos riesgos, sino la potencialización de estos en tiempos de pandemia. En este panorama global, se nos exige el compromiso, la articulación y la coordinación de todos los miembros de los sistemas antilavado en cada país, en especial desde los ámbitos de prevención, detección y persecución de estos delitos y de la recuperación de bienes ilícitos. Debemos fortalecer nuestras capacidades y estar alerta de las nuevas tendencias que se vayan identificando en el ejercicio de nuestras funciones, ya sea solicitando justificaciones transaccionales, reportando operaciones sospechosas, generando informes de inteligencia financiera, investigando, judicializando y procesando las conductas delictivas y demostrar así la efectividad de nuestros sistemas, pese a las circunstancias que vivimos en la actualidad. Tomando en cuenta que los riesgos emergentes de lavado de dinero se han convertido en un importante reto para el sistema antilavado en Guatemala, también hemos participado en este webinar, en la constitución de este webinar, para llamar la atención sobre este problema. Estamos seguros que la conferencia del señor Helmut Calamari ha venido a fortalecer los espacios de coordinación en esta temática, ha ampliado la visión nacional de Guatemala y, por supuesto, ha construido
o ha ayudado a construir una coordinación regional que ayude a enfrentar las amenazas del lavado de dinero. Creo que ha sido un gran evento. Muchísimas gracias al Gobierno de Guatemala, muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias a la COPRELAF por habernos tenido con ustedes y gracias a todos los 1.500 personas casi que están con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Vila. Muchísimas gracias por su mensaje desde la ciudad de Panamá. Apreciamos el que nos acompañen en este magno evento. Y por supuesto, no podemos dejar de reconocer la magistral participación del licenciado Flores Calamari, a quien se le extiende un diploma por su brillante participación en este evento, por haber atendido de manera tan oportuna cada una de las preguntas realizadas. El diploma dice así: la Superintendencia de Bancos de Guatemala y el eje número 2 de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, otorga a Helmut Flores Calamari por su contribución como conferencista en la conferencia virtual Los riesgos y desafíos ante el COVID-19 relativos al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el marco del Día contra el Lavado de Dinero, dado en la ciudad de Guatemala el 29 de octubre de 2020. Firman este diploma el licenciado Hugo Rafael Orrochón Mérida como superintendente de bancos en funciones de nuestro país, y también lo firma el licenciado Saulo de León Durán como secretario técnico de la COPRECLAF e intendente de la IBE de nuestro país. Así es que, por supuesto, con todo el aprecio y deferencia, haremos llegar este diploma de agradecimiento al licenciado Flores Calamari por su brillante participación. Finalmente, agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes, participantes en este webinar internacional que se suman a este evento que conmemora el Día Antilavado, reiterando el compromiso de que para Guatemala la prevención y el combate al lavado de dinero es un esfuerzo de país. Con esto cerramos agradeciendo su presencia y participación. Que tengan la mejor de las tardes.